Esta es una historia universal. Un padre de familia perdió a su hija y la perdió de manera muy violenta. Su hija, que tenía apenas 18 años, fue asesinada un día de Año Nuevo. Han pasado 29 años y el asesino ha estado en la impunidad. Pero este padre de familia dedicó casi 3 décadas de su vida, 29 años, a dar con la pista del asesino, a clamar por justicia y está a punto de llegar a Colombia ese asesino. Queremos saludar a don Martín Mestre, que por primera vez va a contar su historia, va a dar una entrevista contando la desgracia que le aconteció y también su labor tesonera y heroica en busca de justicia. Don Martín, ¿cómo está? Buenas tardes, Danieles, mucho gusto de verlos y escucharlos. Es un placer y me honra estar con ustedes. Sí, señor. Pues nos acompaña Federico Gómez Lara, el director de la revista Cambio, y Fabio Umar, un gran abogado penalista que lo ha asistido a usted. Y gran amigo también. Ok. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y pues a mi cliente, por supuesto. Mil gracias por la confianza que has depositado en mi firma. Muchas gracias. Don Martín, quiero irme con usted para recordar un momento especialmente duro. ¿Qué fue lo que pasó ese 1 de enero de 1994, esas horas después de la celebración de Año Nuevo en su casa de Barranquilla? El tiempo para mí no ha transcurrido. Parece que fue ayer. Todo lo tengo en la cabeza perfectamente y bien recordado. Jaime Sade, pues, pidió permiso para salir con mi hija el 31 de diciembre, después de los pitos, y le dimos permiso, pues concertado, mi esposa y yo, y la idea era que iban a visitar unos familiares de ellos a la 1 después de la Nochebuena y regresaba a las 3 de la mañana. Me pareció, perdón, me pareció lo más natural. Y más que era una niña que teníamos nosotros bastante, con mucha prevención para todo, porque todavía la consideramos una niña, ¿no? Cuando llegó Jaime Sade a la casa, yo bajé y salí con la niña y yo mismo se la entregué y le dije que me la cuidara. Y así bueno. Y me dije, tranquilo, mi hijo estaba en el cuarto recién operado y después nos acostamos y nos quedamos dormidos y a las 6 de la mañana un pálpito, me desperté y le dije a mi esposa, la niña, que no había llegado. Y ahí comenzó pues el Via Crucis, comenzó la tragedia grande, porque de verdad, Daniel, yo pensaba algo malo. Comencé a recorrer los sitios donde estaban los muchachos en ese momento, festejando y no los encontré. En vista de eso, más o menos media hora, 1 hora, fui a la casa de Sade y encontré a la señora Emilia Cormanes Sade lavando la casa, el apartamento. Bueno, estaba oscuro y yo al principio no caí en cuenta, pero ellos era lavando la sangre de mi hija que estaba en el piso. Ella me dijo que su hija sufrió un accidente, está en la Clínica del Caribe. Pues yo enseguida me fui a la Clínica del Caribe y encuentro a Alfredo Sade, padre de Jaime Sade, ahí, y me dijo, Martín, tu hija intentó suicidarse. Y yo, no, eso es imposible, ella no tiene el cuadro de suicida. Pero yo en ese momento, pues, que iba a discutir con él y entré a la sala de crisis y encontré a mi hija que estaba arropada y un neurocirujano la estaba interviniendo. Sí, don Martín, perdóneme recordarle estos hechos, pues que por supuesto son supremamente dolorosos y usted ha dedicado su vida justamente a encontrar justicia. Quisiera que nos narrara un poco cómo transcurren esos días entre el 1 de enero y el 9, en donde usted está debatiéndose
entre una hija que está al borde de la muerte y una noción muy clara de que no se había tratado de un suicidio y tratando de establecer qué era lo que realmente había pasado? En ese momento, pues yo no pensaba nada, sino solamente en la salud y recuperación de mi hija. Yo no pensaba nada, ni me importaba Sade, que no había aparecido, y ninguno de ellos estuvo por la clínica. Entonces, pues estaba siempre a la expectativa de la noticia de los médicos. Cuando ella fallece, a los 9 días, pues fue cuando ya uno se da cuenta de la realidad y el duelo y todas las cosas, y comienza la investigación sobre Sade, que había huido, pero era el directo responsable de eso, porque él la sacó de la casa sana y salva, y se fue encontrada en una clínica, la lleva él a la clínica violada, violentada, maltratada, y muere. Pues tenía que ser él, no se demostró que era él. Lo juzgan en ausencia, y la sentencia en julio del 1996 fueron 97 años, 27 años de cárcel y 10 de interdicción. En ese transcurrir, yo estaba tan preocupado por la situación que comencé a pensar más que todo qué iba a hacer, porque a Sade yo tenía que traerlo, tenía que capturarlo. Don Martín, una de las cosas que mostraba claramente que esto no se trataba de un suicidio era la no coincidencia entre el disparo y la mano que utilizaba su hija. Entiendo, el disparo estaba en el lado derecho y ella era zurda, si mal no estoy. No, era diestra. Era diestra. Pero los restos de pólvora estaban en la mano izquierda, lo cual era inconcebible porque ella habría necesitado dispararse en la derecha con la mano izquierda, una maniobra casi imposible que pues terminó aclarando mucho el examen forense, ¿verdad, don Martín? Exacto. Sí, eso fue. Ellos intentaron decir que ella se había suicidado buscando eludir su responsabilidad, ¿no? Pero no, se demostró perfectamente de que ella no se había suicidado, sino había sido asesinada. Sí, don Martín, quisiera entender entre el momento en que su hija muere y el momento en el que usted decide dedicar su vida en emprender esa búsqueda del asesino, ese tiempo, ¿cómo transcurre? ¿Cómo pasa usted del duelo a la acción, a decir, aquí tiene que haber justicia, y cómo emprende usted ese camino? No, el duelo yo diría que todavía lo estamos viviendo durante estos 30 años, porque no se ha pasado el duelo. Pero de ese instante yo me propuse buscar a Sade donde él estuviera y trazarme un plan de trabajo, ¿no? Primero que todo, buscar la forma que el caso estuviera latente siempre, y para eso siempre utilicé pues los amigos periodistas. Ustedes, los medios de comunicación, fueron muy nobles conmigo, que yo siempre anualmente o varias veces al año le buscaba la forma de contar lo que sucedió para que la ciudadanía no perdiera o no se olvidara del caso nuestro. Mientras tanto, pues yo estaba siempre en la búsqueda, pero dando, como llama uno, palo de ciego, porque era muy difícil en ese momento. Me imagino, don Martín, porque usted además es un arquitecto, no es un detective, no es un investigador. ¿Cómo se preparó para poder encontrar las pistas del paradero de este hombre? Bueno, al cabo de un tiempo, después de tener tanto fracaso, yo tengo algo de conocimiento, porque he hecho curso también de inteligencia, y hemos estudiado, digamos, el arte de la guerra, a Sun Tzu, a Maquiavelo, a Amílcar Barca, a Mao Zedong, los medios de lucha.
Entonces, pues todo eso contribuyó. Y estudiando el caso de un espía que no existió, inglés, creo que Mayor William Martin, de la Segunda Guerra Mundial, inglés, que lo prepararon una persona que no existió, pero que había muerto, lo hicieron aparecer como si se hubiera accidentado para que llegara a las costas españolas, y con un mensaje que lo convirtieron como si fuera muy real, porque ese señor era una persona que encontraron muerta, lo vistieron de piloto, lo llegaron, y los alemanes creyeron que sí era verdad, porque todo lo demostraron, porque ese señor tenía novia, supuestamente novia, tenía deudas en el club militar, tenía apartamento. Entonces, cuando los alemanes comprobaron que William Martin existía, fue cuando aceptaron que la información que estaban dando los aliados era cierta, y movieron su tropa de Sicilia a Creta, creo, algo así. Entonces fue simpático, y ese es un espía que no existió, porque le salvó la vida a mucha gente. Entonces yo digo, nosotros podemos hacer lo mismo, pero infiltrar a algunas personas. Entonces, con un suboficial de contrainteligencia creamos 4 perfiles de personas muy parecidas en cuanto a nombres de árabes, libaneses, de la zona de Aracataca, y los pusimos como si fueran de verdad, muy, muy cierto, con toda la realidad del caso, y poco a poco los fuimos infiltrando en los amigos de ellos. De ahí que teníamos conocimiento de muchas de las cosas que ellos hablaban, se comunicaban. Ahí logramos establecer cierta información y saber, pues, que él podía estar en Brasil, aunque lo sospechábamos, porque él tenía un hermano en Brasil. Don Martín, yo quisiera preguntarle 2 cosas, porque me parece pues, fascinante dentro de esta tragedia lo que usted está contando. Primero, este estudio del arte de la guerra y de, digamos, ese proceso de convertirse en un espía empírico, ¿empezó después del asesinato de su hija, o eran autores que usted había empezado a leer antes? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cuál fue su primera pista? ¿Cuándo dijo, tengo un indicio de que este señor puede estar en Brasil? No, eso fue después del asesinato de mi hija. Yo ingresé al curso de profesional de la reserva en el año 80, de la Armada. O sea, yo tengo 42 años de pertenecer a la Armada como profesional oficial de la reserva. Y en ese transcurrir siempre uno hace estudios de conocimiento, marinería, inteligencia, acción integral, etcétera. Pero nunca le había puesto atención. Después de eso le puse más atención a la clase de inteligencia y a los cursos de inteligencia. Entonces de ahí uno sustrae mucha información también, ¿no?, que le sirven para el caso mío. En ese momento, digamos que fue cuando comencé yo junto con las diferentes agencias de inteligencia a planear qué era lo que íbamos a hacer. Es que no solamente en Barranquilla, sino en Cartagena, en Santa Marta, en Bogotá, en todas las agencias de inteligencia yo llegaba y tocaba las puertas y contaba el mismo cuento. Entonces siempre llegó un momento en que muchos se interesaron también en mi caso. Yo hice que siempre el caso se manteniera vivo, se manteniera latente, porque era mi intención, ¿no? Don Martín, y entonces usted nos cuenta que creó 4 perfiles de personas de apellido sirio-libanés que fueran originarios de la misma zona de donde es el asesino. ¿Y cómo hizo para publicitar la existencia de esas personas? ¿Usó las redes sociales? ¿Cómo hizo para que esas personas que no existían entraran en comunicación con los que existían y podrían saber dónde estaba el asesino? Es que las personas existían, lo único que no eran reales. Esas personas existían y las manejamos y todavía existen. ¿Todavía están activos en las redes sociales?
En las redes sociales, pero siguen trabajando como con inteligencia. ¿Y cómo fueron, don Martín, esos primeros contactos de esas personas? No, como cualquier persona. Intenta comunicarse con ustedes, por ejemplo. Yo pido que me acepten, hay confianza. Primero tiene uno que mostrar confianza, buscar similitudes, buscar cosas comunes para dar confianza a las personas. ¿Ves? Y ya en ese momento, pues uno comienza a adquirir una amistad, ¿no? Una amistad por Facebook, una amistad por los diferentes medios, que fue lo que logramos hacer con un suboficial experto también en contrainteligencia, y logramos procesar o analizar algunas cosas que ellos decían, y muchas veces se hablaba de Santa Marta, pero Santa Marta era porque Santa Marta tiene un conjunto residencial que se llama Belo Horizonte. Entonces llegamos a la conclusión de que el tipo estaba en Belo Horizonte. Claro, no, eso no fue enseguida, eso fue motivo de mucha investigación. ¿Cuántos años pasaron desde el momento en que empiezan estos personajes ficticios a interactuar con familiares y allegados del asesino fugitivo, y usted darse cuenta que Santa Marta era una clave y que estaban hablando del Horizonte en Brasil? No, eso fue, digamos, el tiempo no sé, pero fue larguito, porque uno para eso necesita tener paciencia, ¿no? Eso está como, digamos, el francotirador, que necesita días esperando que llegue la presa, el cazador, el pescador. Es igual, hay que tener paciencia para eso y nunca desfallecer. Analizando todo lo que ellos decían, y llegamos a esa conclusión de manera que tenía contacto también con la Policía Nacional y la Interpol para darle datos a ellos también. Puede estar, puede estar. Nunca decirle concreto, sino puede ser. Y ellos también lo procesaban, ¿no? Claro, y cuando usted puede inferir que no hablaban de Belo Horizonte, Santa Marta, sino de Belo Horizonte, Brasil, ¿qué paso sigue? Bueno, informar a las autoridades. Yo no era autoridad, sino apenas un colaborador con la justicia, ¿no? Hasta ahí llegaba mi labor. Yo no podía ir y capturarlo, sino tenía que ser lo que sí, lo simpático del asunto, que eso sí no se puede contar porque ellos me dijeron que no lo contara, es cómo adquirieron ellos en Belo Horizonte la dirección o la ubicación real donde estaba Sade. Eso fue una cosa muy interesante, pero eso sí no quieren que se cuente porque fue una información privada entre la familia de ellos. También la infiltraron. Entiendo que hay aspectos de la investigación que no se pueden conocer y desde luego lo respetamos totalmente. Lo respetamos. Pero fue interesante, porque no solamente Belo Horizonte es tan grande, ¿cómo llegaron ellos a donde estaba Sade? ¿Verdad? Claro. Es una pregunta. Y ellos infiltraron también a la familia. Y además, este asesino fugitivo estaba amparado por una identidad falsa. ¿Cuándo supo usted cómo se llamaba y toda esta cosa? ¿Cómo se hacía llamar en Belo Horizonte, Brasil? Sí, es que yo nunca supe que él tenía una identidad falsa, sino hasta cuando lo capturaron en enero del 2020. En enero de 2020 me llama el director de Interpol y me dice: señor Mestre, ya tenemos la pista, pero necesitamos comprobarla, porque es que algunas pistas que habíamos dado habían fallado. Por cierto, hubo uno muy parecido que lo habían cogido, pero no era él. Entonces me dice: estamos buscando comprobar con las huellas digitales de manera que estemos seguros. Pero parece que sí va a ser, ya están ubicados, todas las cosas. Pero tiene además otro nombre. Habían pasado casi 30 años, ¿no? Entonces, sí, esa parte de la identificación del personaje es apasionante. Háblenos un poco de eso, porque
digamos que ustedes logran saber de quién se trataba, entiendo, por unas huellas en un vaso. Cuéntenos cómo fue eso, don Martín. Bueno, repito, me llama el director del Interpol y me dice, señor Mestre, lo tenemos ya ubicado, pero necesitamos comprobar con las huellas para ver si es él. Resulta que esa persona tiene otro nombre. Y yo, díganlo, no, todavía no se lo puedo decir. ¿Ves? Pero entonces me imaginé, lógicamente tenía que ser un nombre en portugués, ¿no? Algo que se camuflara bien. Y a finales del mes de enero me llama él y me dice, ya fue capturado. El nombre de él actual es Enrique dos Santos Abdala. Algo de su raíz del Medio Oriente había preservado en el nombre. Sí. Y me dice, y resulta que la información, la ciudadanía es falsa. Me dijo el tipo de Interpol, pero ya está capturado. Para mí eso fue una... lo esperaba, pero fue sorpresa. Entiendo, don Martín, que el hermano de Sade, que es médico, trabajaba y tenía intereses accionarios en una clínica en Belo Horizonte, y ahí el mismo asesino Jaime Sade trabajaba como ejecutivo de la clínica bajo otro nombre que era Enrique dos Santos Abdala. Sí. Y entonces los agentes de la Interpol logran disfrazarse de enfermeros, de empleados del hospital, de la clínica, para obtener un vaso que tenía las huellas que sacaron la duda final de que ese era el asesino que usted había buscado por casi 30 años. Así es, así es. Ellos se infiltraron y llegaron a la clínica, llegaron también y lo siguieron, sabían dónde vivía. ¿Y qué había hecho de la vida de él, este señor Sade? Que tenía una familia, se había casado. ¿Qué sabe usted de eso? Yo sé que él se casó, tiene 2 hijos, un varón y una hembra, una mujer. La esposa es brasilera, los hijos son brasileros. Lo que nunca he sabido es cómo lo registró. Los hijos, ¿qué apellido tienen? Si su ciudadanía es falsa. Sí, usted quisiera que empecemos a entrar un poco en el terreno jurídico, don Martín. Usted me corrige, pero recuerdo alguna vez haberle oído decir que cuando usted estaba viendo una declaración o un juicio sin hablar portugués, trataba de leer las caras de quienes estaban presentes y de leer en la cara lo que estaba pasando, y que se puso a llorar pensando que el resultado había sido adverso a lo que usted pretendía. Luego lo llama a su abogado y le dice, no señor, ganamos, y que usted pasa de llorar de tristeza a llorar de alegría. Hábleme un poco de eso. Eso fue ya cuando la sala segunda, nuevamente, pues gracias al trabajo de la doctora Margarita Sánchez y su grupo, Bruno Barreto y otros abogados, estaban ya eligiendo, buscando si aprobaban la extradición de Sade, y estamos viendo nosotros, pero sin saber portugués, pero por la expresión daba la impresión de que estaban en contra de la extradición. Y yo le digo aquí a mi esposa, miércoles nos han derrotado, y comencé a llorar. Esto no va a ser ya, definitivamente, nuevamente volvemos a lo mismo. Y enseguida Margarita me llamó y dijo que no, al contrario, ganamos. Entonces la tristeza se convirtió en alegría. Ay, don Martín, después de tantos años tratando, ahora vamos a hablar un poco con el abogado Fabio Umar de este tema, de cómo se logró en la corte, pero yo quiero preguntarle una cosa como padre y como ser humano.
probablemente hay que ser una persona de unos valores muy firmes para confiarle la captura del asesino de una hija a la justicia. Cuando usted ya tiene ubicado al hombre, uno no tiene humanamente la tentación de buscar hacer justicia por su propia mano. No te voy a decir que no o que nunca lo pensé al principio, pero es que con tanto tiempo yo fui decantando esa idea de la venganza, porque violencia con violencia no se puede, ¿no? Yo tengo también mis principios religiosos, mi formación moral. Entonces, yo diría que con el tiempo lo fui descartando. Sin embargo, le voy a contar algo. Estando en la clínica en ese momento, que sabíamos que el tipo había huido, 2 personas me dijeron que si yo quería, ellos me lo hacían aparecer. O sea, con violencia. Yo dije que no, que yo no estaba dispuesto a eso, ¿no? La violencia engendra más violencia. Ay, es admirable lo que usted cuenta realmente, don Martín. Y hablando de la confianza en la justicia, pues quisiera que tratáramos otro momento adverso. Usted, después de pasar de arquitecto a convertirse en un experto empírico, investigador, y de pasar tantos años buscando al asesino de su hija, de encontrarlo, de lograr una victoria en la justicia de otro país, pues encuentra que ese caso en Colombia está en riesgo de quedar en impunidad por cuenta de un magistrado que pretendía rebajar una condena. Eso tuvo que haber sido un momento muy difícil para usted después de tantos años de búsqueda, ¿no? Eso para mí es muy doloroso y de verdad me intranquiliza mucho, porque ha sido desde cuando supimos que él estaba detenido en Brasil. Después vino la noticia de que estaban buscando la prescripción de la condena, que había una reducción de la pena. Y todo ha sido una secuencia, pero tanto por el lado del doctor Umar, la doctora Margarita, también hay otro abogado aquí en Barranquilla que es muy amigo, el doctor Romero, y un pariente mío que ha estado muy cercano siempre y muy pendiente, el doctor Bustamante también. Entonces, pues ellos han hecho la estrategia jurídica para aguantar eso. Ahora tengo entendido que ya ese magistrado ya no está en la sala, van a nombrar otro. El doctor Umar sabrá mejor que yo explicar eso, pero entonces eso me tranquiliza un poco. Sin embargo, todavía mantenemos esa espada de Damocles pendiendo sobre nuestra cabeza y la preocupación continúa, ¿no? Don Martín, justamente sobre eso quisiera invitar a que conversáramos un momento los 4 con el abogado Fabio Umar, que junto con el doctor Raúl Romero, con la doctora Margarita Sánchez desde Washington, esto han sido unos esfuerzos jurídicos grandes en Washington, en Barranquilla, en Bogotá para sacar adelante esto. El doctor Umar, ¿usted en algún momento sintió que esto era una lucha perdida cuando la Corte Suprema de Justicia de Brasil negó la extradición en primera instancia? ¿Cómo hicieron para revertir una decisión de una Corte Suprema? Pues Daniel, los momentos de incertidumbre y de sentirnos todo el equipo de abogados derrotado, pues fueron muchísimos. Yo le puedo decir que yo lloré de alegría cuando, sin saber portugués, pero claro, uno algo pesca en el portugués, cuando logramos entender que la Corte Suprema había revertido. Un hecho que nunca ha sucedido en el Brasil. Digamos que el mérito no es mío, por supuesto que el mérito es de un grupo de abogados encabezado por la doctora Margarita Sánchez, una abogada colomboamericana que vive en Washington hace muchos años, que fue quien me contactó y me invitó al equipo de abogados. Pero Daniel, déjeme decirle que la vimos
la vimos perdida muchísimas veces, los momentos de frustración, cuando logramos que hubiera una audiencia ante el Supremo brasilero, y el Supremo brasilero tiene una regla, y es que si hay empate entre las posturas que se manejan, el empate favorece al reo. Y en este caso, uno de los magistrados se enfermó, entonces quedaron 4 magistrados de 5, y 2 votaron a favor de la extradición y 2 en contra de la extradición. Luego había un empate que favorecía a este prófugo de la justicia, y nosotros nos derrotamos completamente. Yo hicimos una reunión de abogados, los abogados que nos ayudan en Brasil, los abogados colombianos, Margarita, abogados en Washington, expertos en derecho internacional, y la vimos perdida. Entregamos pues nuestras armas, y alguien dijo, no, esto no puede quedar aquí, y volvimos a retomar energías, un suspiro grande, y otra vez emprender esta batalla. Presentamos unos recursos, yo actué como perito experto en ley colombiana explicando la prescripción, presentamos una solicitud de reaudiencia, no estoy siendo muy técnico en los términos, pero quiero que me entienda, y Federico, Daniel, atérrense, el tribunal decide volver a abrir el caso, y nosotros otra vez la luz de esperanza nos inundó, sentimos que habíamos cogido el cielo con nuestras manos, pero bueno, faltaba la audiencia. Y en la audiencia, uno de los magistrados que antes había votado negativamente decide cambiar su voto. Esto es histórico, Daniel, Federico. Mire, la felicidad nuestra cuando él empieza a explicar por qué él se había equivocado en un primer momento y reconsidera su voto y dice la protección internacional a la mujer, la protección universal de los derechos de las personas maltratadas, y por qué este caso no podía quedar en impunidad, y decide el tribunal extraditar al prófugo. Nosotros todos caímos en lágrimas de felicidad, nos abrazábamos virtualmente, unos en Brasil, unos en Washington, yo no estaba en Colombia tampoco, la dicha era total, pero claro, 2 años de sufrimiento, 2 o 3 años de sufrimiento. Claro, y doctor Umar, digamos, tiene que haber sido muy tortuoso y a la vez muy gratificante ese proceso en la Corte en Brasil, porque es una cosa, como usted nos cuenta, casi que sin precedentes, y el cambio del voto del magistrado. Pero cuéntenos ahora un poco de la ruta y la estrategia jurídica en Colombia para que este caso no caiga en impunidad. Federico, la pregunta es bien pertinente, porque nosotros vamos ganando este caso, se está haciendo justicia. El padre de una mujer joven asesinada hace casi 30 años ha encontrado sosiego, lo han oído ustedes, pero no hemos ganado del todo. Mientras todo esto sucedía en Brasil, aquí en Colombia, el tiempo, por supuesto, iba pasando. Y que el tiempo pase en Colombia es sumamente significativo, porque quiere decir que día a día nos estamos acercando a la prescripción de la acción penal. Y acá decía la prescripción de la acción penal en Colombia, por supuesto, se caía el proceso por sustracción de materia, se caía el proceso en Brasil. Entonces, perdíamos. Esto fue una carrera contrarreloj realmente en 2 países. Con la captura, para cumplir la pena en Colombia, debe la persona, cualquier persona, ponerse a disposición de las autoridades requirentes, en este caso Colombia, para que empiece a purgar la pena. ¿Cuál pena? La totalidad de la pena, no lo que falta para la prescripción, la totalidad de la pena, la totalidad de la pena. Entonces ahí, digamos, nosotros estamos todavía trabajando, ha habido unos movimientos al interior del Tribunal Superior, en la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, hemos caído en magistrados, ha habido recursos, por supuesto el señor ha ejercido su defensa, está en todo su derecho, han solicitado la redosificación de la pena, el juzgado de ejecución de penas ha negado unas oportunidades, y ahí estamos en una, Federico, si me permite la expresión tan poco técnica, pero que es muy precisa, porque muestra en lo que estamos en carpintería jurídica, estamos en los detalles, en que no prescriba aquí, en que no se venza por allá, en que se logre la extradición en un tiempo razonable. Colombia no fue tan generosa con nosotros, hay que decirlo, tuvimos que movernos en Washington, tuvimos que acudir al embajador de la OEA en aquel entonces,
Tuvimos que tocar todas las puertas y hubo un momento en que Colombia, incluso el país emite una declaración y dice: Colombia no tiene más herramientas para lograr la extradición del prófugo, de Saade. Y eso otra vez nos cayó como un baldado de agua fría al equipo de abogados. Decíamos, si un país soberano que tiene buenas relaciones con Brasil, como es el caso de Colombia, saca esa declaración, ¿ahora qué vamos a poder hacer nosotros los abogados que estamos trabajando en esto con las uñas realmente? Problemas de dificultad en la interpretación de documentos legales, traducciones, diferencias horarias con los abogados que estaban en otras partes del mundo. Imagínense el problema. Pero no nos dimos por vencidos. Y vamos, y démosle. Y lo logramos, y lo vamos logrando. Ahora es importante que el Tribunal Superior en Barranquilla, la sala penal que le corresponde al estudio, entienda que aquí debe hacerse justicia y que hay una ley aplicable al caso, una sentencia que está en firme y que se debe pagar la condena aquí. Perdóneme, doctor Umar, yo voy a decir una cosa que yo sé que no es cómodo decirla, pero que es así. Que Barranquilla es tierra de grandes juristas, de allá han venido grandes abogados, pero el Tribunal Superior de Barranquilla es un tribunal muy cuestionado y dos magistrados en particular que son Mola Capera y Demóstenes Camargo son personas que han sido cuestionadas nacionalmente por casos de fallos de tutelas amañadas, por posible enriquecimiento ilícito y todo, y preciso es en manos de magistrados como esos que va a llegar un caso después de 30 años de luchar contra la impunidad. El magistrado Mola Capera fue el mismo que le redujo la pena al asesino Jaime Saade y que pues con eso le puede facilitar bastante la prescripción de la acción penal. ¿A usted no le parece, doctor Umar, que sería bueno para claridad de la justicia y para que se llegue a feliz término que un proceso como este salga de la jurisdicción de Barranquilla? Daniel, una cosa es lo que uno humanamente quiere y desea y otra es lo que dice el código y por supuesto mis sentimientos aquí no tienen ninguna importancia. Aquí tenemos que aplicar el código. Aplicar el código quiere decir el proceso se va a tener que llevar en Barranquilla porque así lo dispone el ordenamiento jurídico colombiano. Eso decía. Habiendo dicho eso, todas las miradas, todas las veedurías, todas las lupas que nosotros podamos poner en ese proceso son necesarias. No solo por lo que usted ha dicho, sino porque aquí, por supuesto que el paso del tiempo ha logrado de alguna manera dilatar que los intereses se pierdan, se refundan en estantes. Aquí, quien ha logrado la justicia es a quienes ustedes acaban de oír, el padre de una mujer asesinada hace casi 30 años. Fue su persistencia. Si él no hubiera tenido esa persistencia, Daniel, Federico, esto se hubiera quedado en la impunidad. Entonces, todas las lupas, todas las miradas tienen que estar dirigidas a que se imparta justicia. Aquí no es un tema de interpretación. Aquí no estamos en un tema de que es que hay unas dudas sobre cuáles normas hay que interpretar. Aquí hay una sentencia emitida con todas las formalidades del caso de aquel entonces que debe aplicarse y así debe actuar la sala penal del Tribunal Superior de Barranquilla, que yo reconozco lo que usted dice, los abogados litigantes padecemos muchos de esos problemas, por supuesto no solo en Barranquilla, pero claro, todos quisiéramos que fuera un tribunal impoluto, todos quisiéramos que esto se llevara de la mejor manera, y ese es nuestro trabajo, Daniel, el de los abogados, el mío aquí en Bogotá, el de Margarita en Washington, el de los abogados en Brasil, el de los abogados locales en Barranquilla que han hecho un trabajo formidable. Nuestro trabajo es poner todas las luces en este asunto. Doctor Umar, el escenario de los tiempos procesales de aquí, digamos, a la posible prescripción, ¿cómo está? ¿Cuáles son las herramientas que ustedes tienen a su disposición de hoy a esa fecha para evitar que esto quede en la impunidad después de tantos logros Nosotros, Federico, hemos sostenido, y así se lo hicimos saber en su momento a las autoridades del Brasil y a la Corte brasilera, por supuesto, nosotros partimos de un supuesto y es en qué momento se suspende el término que va corriendo de la prescripción. Si me permite un paréntesis un poco técnico y académico, pero que evalúo necesario. Mientras la persona no esté siendo capturada, mientras no esté pagando físicamente la pena, pues el tiempo, por supuesto, va corriendo. Y el Estado, todo el Estado, tiene el deber de lograr la aprehensión de ese ciudadano para que cumpla esa pena. ¿Esa obligación es por siempre? Esperen, no.
¿Cuánto dura esa obligación? El tiempo de la pena. El tiempo de la pena. Ni un día más, ni un día menos. De manera que si una persona es condenada a 10 años y lo capturan el año 10 más un día, se entiende que la pena está prescrita, con lo cual esa persona no puede ser privada de su libertad para pagar esa condena, porque esa condena ya está prescrita. Entonces, fíjense que nosotros aquí corríamos contra el tiempo. Teníamos una condena que no se había podido ejecutar, como se llama técnicamente, una condena emitida por autoridades colombianas en Barranquilla por el delito de homicidio, y no se había podido ejecutar. Y cada día que pasaba sin ejecutarse era un día que estábamos más cerca de la prescripción, por supuesto, mucho más cerca de la prescripción. Y la prescripción, los abogados que nos movemos en estos vericuetos del lenguaje, sabemos que es cuestión de un día, de una hora. Usted se acuesta por la noche, a las 8 o 10 de la noche, y tiene todavía la pena pendiente de pagar, y al otro día, por virtud del cambio del horario, ya no la tiene que pagar, porque ha acaecido el fenómeno de la prescripción. Entonces, la teoría que nosotros hemos manejado es, ojo, este caso ya no puede hablar de prescripción porque ya hubo una captura en Brasil. ¿Con qué finalidad? La de pagar la pena aquí. Luego, la prescripción ya no opera. ¿Qué queda? Que cumple la pena que se le impuso hace 26, 27 años. La pena inicialmente era de 27 años y el magistrado Mola Capera, en su sabiduría, la bajó a 24 y lo acercó a la prescripción. Hay además una discusión jurídica adicional. Si el tiempo que pasó detenido en Brasil contaría como parte de esa prescripción, o si ya el tiempo transcurrido se tiene que contar desde ese momento. En fin, es un problema matemático jurídico que en todo caso pareciera trabajar a favor del asesino fugitivo. Más que un problema matemático, es un problema de interpretación jurídica, y usted sabe, Daniel, que los abogados pues nos enredamos muchísimo cuando tenemos que hacer sumas y restas. Y hay que decirlo aquí con toda franqueza, el tiempo que él esté privado de la libertad en Brasil para pagar esta pena es un tiempo que se le descuenta de la pena cuando quiera que empiece a cumplirla aquí en Colombia. Sí, por decir una cosa, él va a tener que cumplir aquí 24 años y está 5 años preso allá, habrá que restarle los 24 que pagaría eventualmente en Colombia, los 5 años que esté preso allá. Esto es un ejemplo. Y eso está bien, porque la persona al fin y al cabo está privada de la libertad en virtud de una sentencia condenatoria aquí en Colombia. El problema que siempre tuvimos era la cercanía a la prescripción de la acción penal, porque la veíamos encima. Nuestro afán realmente, Federico, Daniel, nuestro afán realmente era, aquí no va a prescribir el proceso. En cualquier momento faltaba que el tribunal por alguna razón no pudiera hacer la audiencia esa semana, sino a los 2 meses, y eran 2 meses perdidos. Que no se pudiera hacer la captura este día, sino aquel día. Era tiempo perdido. Y ahí quedábamos nosotros en el peor de los escenarios, con el dolor inmenso de tener que decirle a nuestro cliente la pena prescrita. Pues este es un caso único en el mundo. Yo quiero darle las gracias a don Martín, pues también obviamente al abogado Fabio Umar, pero a don Martín por haber dedicado su vida. Este arquitecto y oficial naval de la Reserva terminó convirtiéndose él mismo en investigador y detective para encontrar al asesino de su hija. Lo logró y está a punto de traerlo a Colombia para que pague su deuda con la justicia. De la manera más clara y limpia, con las manos limpias, sin untárselas de sangre, sin cometer un solo delito, solo usando la justicia. Don Martín, muchísimas gracias por habernos concedido el honor de esta entrevista con usted y de reconstruir su caso para Cambio. A ustedes por completo y muchísimas gracias por esta oportunidad que sinceramente, como decía el doctor Fabio también, es una forma también de ejercer presión ante el Tribunal de Barranquilla. Don Martín, usted es un verdadero ejemplo. Es muy emocionante hablar con usted, de verdad. Lo felicito y espero que su lucha de vida llegue a buen puerto porque se lo merece. Vamos a contar esta historia de manera detallada en otro formato, porque esta es una verdadera novela de la vida real. Un padre no se resigna al dolor
sino que en medio de su inmenso duelo dedica 30 años de su vida a dar con el paradero del asesino y a que responda ante la justicia. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en cambio. Un abrazo.